En el momento en que te hablo, Bitcoin se está negociando alrededor de los $92,000. Verás, llevamos más o menos 2 días en números rojos. ¿Por qué este retroceso? ¿Por qué esta pausa? Y sobre todo vamos a volver sobre la teoría de Tom Lee, la famosa regla de los 5 días. ¿Y por qué esto podría ser positivo para este año? También vamos a volver sobre el MSCI, que está correlacionado con MicroStrategy, ese famoso food que simplemente hundió aún más el mercado cripto. Pero antes de empezar, en este inicio de año siempre están los primeros propósitos. Y si tienes ganas de tener una estrategia clara, si quieres estar acompañado por los mejores coaches, cripto y yo mismo, que optimicemos tu portafolio según tu visión, que analicemos tu perfil, que veamos TTP, las fases de entrada, las fases de salida y que tengas acceso a una comunidad exclusiva, también a toda mi red y a todos mis buenos planes, pues tienes mi club aquí. Hay 10 plazas exclusivamente para este mes de enero, en estos comienzos de año. Es una oferta exclusiva, así que no dudes en postularte. Y luego un miembro de mi equipo, según tu grado de motivación y tu nivel de implicación, se pondrá en contacto contigo. Pero empecemos y abramos este diario con un pequeño repaso, por supuesto, para el club. Te dejo el enlace en la descripción y en un comentario fijado, como de costumbre. En fin, abrimos este diario con un pequeño repaso del mercado a través de Crypto Bubble y lo que vemos es bastante lógico para un comienzo de semana. Ves que esta semana estamos en verde, un enorme rebote y en vista semanal no está nada mal. Y la mayoría del top 100 muestra rendimientos de más del 20% en 7 días, lo que demuestra un verdadero regreso con fuerza en todo el mercado cripto. Ahora bien, si pasamos al rendimiento del día, ya voy, es rojo y es perfectamente normal. Si te preguntas por qué está retrocediendo tan fuertemente desde hace 1 o 2 días, hay que saber que después de un impulso tan violento, una fase de respiro es inevitable. Y no estamos en absoluto ante una señal de cambio de tendencia, sino simplemente ante una toma de beneficios natural. Después de varios días de subida continua, así que nada alarmante en esta etapa. Si te lo preguntas, también estoy aquí para tranquilizarte. Llevo 8 años en el sector de las criptomonedas. Y te hablo desde mi experiencia de análisis técnicos, de análisis macro geopolíticos, con lo que ha pasado en Venezuela estos últimos días. Pero nada alarmante en esta etapa si ves números rojos después de varios días precisamente en verde. Vamos a volver precisamente sobre esta teoría de Tom Lee, pero antes continuamos con lo que está ocurriendo en los mercados tradicionales. Porque ya sabes, está fuertemente correlacionado con lo que ocurre en el mercado cripto, porque influye enormemente en el clima global del riesgo. Y el S&P 500, que te recuerdo agrupa a las 500 empresas con mayor capitalización en Estados Unidos, acaba de alcanzar un nuevo ATH. Así que eso es lo que llamamos un récord histórico, es decir, cuando el precio supera su máximo histórico. Y ahora nos encontramos con un aumento de más del 44% respecto al mínimo de abril de 2025. Y eso es simplemente colosal. Entonces, lo que hay que saber es que en un solo día se añadieron $500,000 millones a la capitalización del mercado bursátil estadounidense. Y cuando los índices se disparan así, eso significa que la liquidez regresa, que los inversores recuperan la confianza y sobre todo que el riesgo vuelve a ser atractivo. Y como sabes, una bolsa en máximos es un mercado cripto que respira mejor. Y desde hace algunos días así ha sido, pero ahora pasemos a un punto extremadamente importante para entender el clima macro actual y por qué los activos de riesgo como y entre ellos Bitcoin se benefician de este contexto. Pues bien, sencillamente la tecnología estadounidense está logrando algo nunca visto en la historia. Por eso el mercado reacciona bastante bien. Me gusta hablarte del por qué, del cómo, y el sector de servicios de comunicación del S&P 500 está mostrando un desempeño completamente excepcional. Y estamos hablando de un aumento de más del 184% en el espacio de 3 años. De hecho, esto supera el récord establecido por la burbuja.com de la década de 2000. En ese momento era un 155%, 155% 2000 y 184%. Es simplemente enorme. Y desde entonces, de hecho, desde el punto más bajo del bear market de 2022, estamos hablando de un rally de casi más del 100%. Lo puedes ver en el gráfico que te he encontrado aquí. Detrás de este despegue encontramos a dos monstruos.
Tenemos a Meta, que agrupa a WhatsApp, Facebook en particular y muchos otros, que ha explotado con un aumento de más del 588%. Creo que con un 588% se puede decir que realmente ha explotado. También tenemos al grupo Alphabet, que representa a Google, que ha subido más del 159%. Su peso es tal que han impulsado a todo el sector a un 39% por encima del máximo de marzo de 2000, que te recuerdo fue el periodo del COVID, así que es un nivel que parecía intocable desde hace más de 20 años. ¿Y por qué es esto importante para los inversores? Bueno, simplemente porque cuando la tecnología estadounidense despega así, es señal de que la liquidez está fluyendo y los inversores están asumiendo riesgos. De acuerdo. Y lo que también hay que saber es que este tipo de impulso, históricamente, siempre termina extendiéndose y avanzar hacia el mercado de las criptomonedas. Y si el S&P 500 y la tecnología continúan en esta trayectoria, esto crea un entorno en el que Bitcoin y el sector de las criptomonedas solo necesitan un pretexto o una simple chispa para dispararse al alza. Entonces, para complementar precisamente esta dinámica de toma de beneficios que parece regresar en este inicio de año, tenemos la teoría de Tom Lee, cuyo título te he puesto de hecho en la miniatura. Porque Tom Lee recordó, no necesito presentártelo en mi opinión, recordó un indicador que mucha gente subestima y sin embargo ha funcionado durante más de 10 años, es la famosa regla de los 5 primeros. Entonces no es porque todo apunte hacia eso que necesariamente va a suceder. Eso es pequeño descargo de responsabilidad. Pero, según él, el rendimiento del mercado en los primeros 5 días del año, como vemos aquí en el caso de Bitcoin, todas las velas aquí son verdes. Cada vez que hemos tenido 5, volveré sobre el salto de caída aquí. Cada vez que hemos tenido los primeros 5 días del año en verde, eso suele marcar la pauta para el resto del año. E históricamente, desde 1950, cuando las acciones terminan esos primeros 5 días en positivo, el año termina casi un 84% de las veces en verde, un 84% de los años en positivo, y con un rendimiento promedio de alrededor de un 16% de ganancia. Por el contrario, cuando los primeros 5 días son negativos, los mercados terminan el año con un promedio de más 3%, lo cual sigue siendo positivo, pero la probabilidad de subida es mucho menor. Entonces también hay que saber que el S&P 500 y todos los activos están ahí también para luchar contra la inflación. Porque sí, de ahí la importancia de invertir, porque si tienes una inflación del 8% y no tienes, o en todo caso, dejas que tu dinero muera en tu cuenta bancaria y no te aporta nada, al menos no más del 8%, técnicamente estás perdiendo dinero. Entonces, ¿por qué es así? ¿Por qué funciona esta teoría de los 5 días y por qué te hablo de esto hoy? En realidad, por supuesto, no es mágico. Simplemente es una cuestión de apetito por el riesgo. Y si desde principios de año el dinero fluye, es señal de que los inversores están dispuestos a asumir riesgos. Y si el mercado, y también es porque los rendimientos son muy bajos en otros lados. Entonces, los bonos, en cuanto las tasas bajan, las tasas de interés bajan, los bonos bajan. Y de hecho, el interés y las tasas de interés, incluso en inversiones, incluso en productos clásicos a contracorriente en Estados Unidos. Por ejemplo, yo tengo para mi empresa, tengo para mi cuenta personal, estaba alrededor del 4%. Y a medida que se aplica la bajada de tasas, 0,25% últimamente, y estamos hablando de aproximadamente un 1% en las últimas 3 a 4 bajadas, es un 1% menos de ganancia en cuentas clásicas. Es como si en tu cuenta corriente en Francia no tuvieras 0%, sino que tuvieras 4%, y cuando pasas del 4% al 3% te dices, estoy perdiendo 1%. De forma automática. Así que tal vez ese dinero debería invertirlo, debería ponerlo en activos donde potencialmente pueda ganar más del 3% o en todo caso compensar esa diferencia. Y por eso, si el mercado empieza flojo, eso muestra que la indecisión domina y que los repuntes son más bien difíciles de sostener. Y esta lógica se aplica aún más a las criptomonedas, porque el mercado depende totalmente del momentum, de la confianza, como ya hemos visto. Por eso, de hecho, en Coyo hemos puesto diferentes indicadores corto, medio y largo plazo que conforman un panel
en todo caso, que agrupa bastantes indicadores de RSI, de miedo, de confianza, de liquidez también. Pero todo se basa en el momentum, en la confianza y en la velocidad con la que el capital se reposiciona en este tipo de activos de riesgo. Y de hecho, los flujos de principios de año dan un indicio bastante preciso y permiten, en realidad, tener la respuesta a esta pregunta. Es decir, ¿están entrando las instituciones o están en observación? ¿Están observando en lugar de actuar? Dado el contexto actual, es una señal que realmente hay que vigilar. Sobre todo porque el MSCI acaba de poner fin a uno de los mayores FUD del año. Claramente esto cambia las reglas del juego para el mercado. Te lo mencioné hace unas semanas, así que mantente atento unos minutos, porque tenemos al organismo, el MSCI, que ha anunciado que mantienen sus índices a las empresas, incluyendo los treasuries, cuyo tesoro está mayoritariamente expuesto a los bitcoins y a las criptomonedas. Así que, en otras palabras, tenemos a MicroStrategy y todas las empresas, todo lo que es nativo de Bitcoin, no serán excluidas de los índices MSCI. Como en realidad eso como se había sugerido a finales de año, porque no olvidemos, es precisamente esa especulación la que amplificó el crash del 10 de octubre de 2025. Así que fue una caída fulminante que borró, recuerda, 19,000 millones de dólares en un solo día, aunque pienso que las cifras están manipuladas. Fue mucho más que eso. Y de hecho, si MSI excluía a MSTR, es decir, la acción de MicroStrategy, todos los fondos indexados habrían estado obligados a vender masivamente e incluso con pérdidas. Y eso habría provocado un gran reinicio en el mercado. Y eso podría haber obligado a MicroStrategy a reducir su reserva de BTC, te puedo decir que no es poca cosa, y por lo tanto desencadenar un pánico en cascada en todo el mercado. Porque si se sabe que MicroStrategy está obligada a vender, ¿qué van a hacer los inversores? Van a vender antes de que suceda, porque es una empresa sobre la que tenemos toda esa información y podemos anticiparnos a esos datos. Este anuncio pone así fin a meses de FUD en torno a una posible venta forzada de varios miles de millones. Es decir, una venta forzada, de paso, también es un mensaje que indica que las instituciones están listas para integrarse y hacerlo de manera duradera, integrando el Bitcoin en su modelo, pero también en su índice y en su estrategia. Habrá menos riesgos estructurales y menos presión vendedora potencial, por lo tanto, más estabilidad para los actores expuestos al BTC. Así que, objetivamente hablando, esto es muy alcista para todo el mercado. Cripto, tenía que hablarte de esto, así que podemos borrar esa fecha del 15 de enero, que era como una espada de Damocles sobre nuestras cabezas. Si te interesa este tipo de información, gracias por todos sus comentarios. El video sobre Venezuela, que resultó ser cierto, recibió muchísimos comentarios positivos. Dicen, mira Julien, todavía tenías energía ahí. François, gracias a ti si me ves, que formas parte de mi equipo. Él dice, tienes una energía, creo que el hecho de que te hayas ido un poco, ahora estoy en Bali unos días, bueno, desde hace 2 semanas. Intento relajarme, tomar un poco el espíritu balinés y sobre todo tomar un poco de distancia respecto al mercado. Y eso me ha dado energía. Así que gracias en todo caso por toda la energía que ponen en los comentarios, por todos sus comentarios. Las fiestas ya pasaron y ahora estamos en 2026. Hay que atacar de verdad. Hay que atacar de verdad. Este año, desde el principio y durante todo el año, en modo collo. En fin, también quería hablar de Bloomberg, que marca la pauta para este inicio de año, porque los ETF de Bitcoin al contado entran en 2026 como leones. Y aquí podemos decir que ya han registrado 1.200.000 millones de dólares en entradas en solo 2 días. Y es exactamente el tipo de flujo que veíamos durante las fases de expansión más fuertes del mercado. Recuerda que los ETF al contado representan la puerta de entrada institucional más sencilla y regulada hacia Bitcoin. Y cuando estos productos atraen tanto capital, significa que los gestores de activos aumentan su exposición, al igual que los asesores financieros. Asignan más, de hecho, hablaremos de otro banco justo después, pero asignan más consejos hacia este tipo de activos.
Y también tenemos inversores tradicionales que empiezan a reposicionarse después de la corrección de finales de 2025. Así que no estamos hablando aquí de un rebote técnico impulsado por el retail, sino porque evidentemente en realidad ellos siguen estando atentos. Pero aquí claramente se trata de flujos netos de compras que son rastreables en la blockchain, que son regulares y que por lo general son muy difíciles de contrarrestar. De hecho, quizá en unos días, unas semanas, tendremos esos famosos 401k, esos planes de ahorro para la jubilación en los que en realidad los estadounidenses podrán comprar Bitcoin de forma regular, seguro. Pero volviendo a los ETF, cuando los ETF spot se activan así, el mercado cripto suele seguir al alza. Ahora bien, recuerda que siempre hay periodos de respiro, como en los 2 últimos días. Después de un gran impulso como el que acabamos de ver, siempre hay periodos de respiro. Y luego después volvemos a la normalidad, acumulamos y luego seguimos avanzando. Sobre todo porque, como te dije en el video de ayer, aquí tenemos el soporte de los 94.500 a romper para ir a buscar eventualmente los $100.000, que son psicológicos y también técnicos. Y justamente siempre, en este contexto de ETF, también tenemos un nuevo avance importante. Voy a buscarte la información aquí, y es que esta vez es del lado de Wall Street. Si aparece, tenemos a Morgan Slager, que acaba de presentar formularios S1 ante la SEC para lanzar trusts de Bitcoin y Solana. Así que no estamos hablando de un actor pequeño, porque Morgan Slager, de hecho, son $6,4 billones bajo gestión. Y cuando una institución de este tamaño se reposiciona o se posiciona, rara vez es para probar, es porque la demanda de sus clientes está ahí y en particular son las personas más adineradas. Y de hecho, esta solicitud llega en un momento en que el entorno regulatorio se ha vuelto mucho más constructivo, sabiendo que estamos esperando una ley muy importante próximamente, que se está demorando en llegar, pero posiblemente podría ser el caso para enero, y eso podría cambiar. Precisamente este marco regulatorio aportaría precisión y claridad al mercado. En otras palabras, ahora el terreno está listo. Cuando vemos a JP Morgan Stanley, el terreno está listo porque los flujos ya existen y Morgan Stanley no quiere dejar que BlackRock y Fidelity tomen toda la delantera. De hecho, tal vez este año esperemos a Vanguard, que es uno de los grandes gigantes que ha dicho, vamos a empezar a ofrecer productos de Bitcoin, pero no dentro de la propia entidad. Quizás eso llegue. Y lo más importante es que estos trusts no están dirigidos únicamente a los ultra ricos. También apuntan a plataformas de gestión de patrimonio mucho más amplias, y lo que hay que saber es que cada día, desde el inicio de este ciclo institucional, tenemos la confirmación de que las criptomonedas están siendo absorbidas en el corazón del sistema financiero tradicional, ya no como una apuesta especulativa, esta vez, sino como una clase de activo estándar que se ofrece a los mismos clientes que las acciones, los bonos o incluso las materias primas, que han tenido un gran repunte en las últimas semanas. Terminamos con el análisis de Michael Saylor, que considero muy importante porque, como suele ocurrir, de hecho genera reacciones. Porque para él, en realidad, el fondo de Bitcoin ya quedó atrás. Porque, según Michael Saylor, que es el CEO, el director ejecutivo de MicroStrategy, te recuerdo, tenemos las Early OG Whales, es decir, las ballenas, las grandes ballenas, las viejas ballenas que simplemente tomaron sus ganancias en la zona de los $100.000. Eso es, según Michael Saylor. Así que es un comportamiento bastante clásico en el máximo local, y eso fue lo que desencadenó una corrección saludable hasta la zona de los $80.000. Así que nada preocupante, según él, porque incluso recuerda que esto es lo que se llama ruido a largo plazo, es decir, fluctuaciones a largo plazo, y sobre todo no debe confundirse con un cambio de ciclo. Así que, desde ese mínimo que experimentamos, Bitcoin ha mostrado exactamente lo que se espera de un activo con tendencia alcista. Es decir, primero comenzó a estabilizarse, luego absorbió la presión vendedora y ahora avanza progresivamente en la reconquista de los $100.000, aunque eso aún no ha sucedido.
Quizás no ocurra de la noche a la mañana. Estamos en los $94,500 que aún han explotado, pero en su visión, que sigue siendo a muy largo plazo, Bitcoin incluso supera al oro como activo de reserva. No solo porque es escaso, sino porque es portátil, verificable e imposible de diluir. Dime en los comentarios qué opinas al respecto. Postúlate al club aquí. Completa el formulario. Si estás motivado, quieres arrasar, harto de 2025, sin estrategia, sin saber comprar, vender o invertir, tienes a mi equipo profesional con el programa 2.0. Te lo pasarás genial en el club. No dudes en postularte. Y tienes una llamada gratuita, precisamente con François, de quien te hablaba, que forma parte de mi equipo, François, Alexandre, que te llamarán. Revisarán tu estrategia y te darán consejos. Es totalmente gratis. Llamada gratuita. Y luego, si estás motivado y tienes el perfil adecuado, te propondremos unirte al club o no. Pero al final de esos 45 minutos, una hora, te irás con trucos, con una visión, y quizás eso te aclare un poco más para justamente convertirte en un inversor ganador. Así que nos vemos muy pronto. ¿Te veré mañana? Lo damos todo. Nos vemos allí, es miércoles, nos volvemos a ver mañana, en realidad el jueves. Para ver un nuevo video, no dudes en darle me gusta, suscribirte, compartirlo con muchas personas y comentar para dar tu opinión. Porque me gusta recibir feedback de la comunidad y luego dije hasta mañana y eso fue todo. Julian, con mucho gusto, hasta pronto. Adiós, adiós.